Un saludo para todos ustedes. En esta ocasión continuamos con esta serie de programas emitidos por el Liceo de Síntesis desde la ciudad de Bogotá. Habíamos visto en la anterior ocasión el tema acerca del desconocimiento por parte del hombre, de la cultura masculina, a la mujer y cómo esta situación ha estado muy relacionada con el inconsciente. Quienes no hayan tenido la oportunidad de verlo, está grabado en aquí en el Facebook y también está colocado en YouTube. Como continuación de este tema tan importante, tan interesante que presenta el maestro doctor Renaud de la Ferrière en el tomo primero de sus propósitos psicológicos de la serie de los 36 propósitos psicológicos que escribió durante su etapa de retiro dedicado al pensamiento en la ciudad de Niza, pues continuamos con esta característica, cómo nos realizamos. Es un tema que hace parte del curso de introducción a la yoga e introducción a la cosmobiología. Hoy nos acompaña nuevamente la ingeniera de sistemas Rosalba Flechas Corredor, estudiosa e investigadora de la obra de los maestres. Es un gusto volver a compartir con ella este tema. Hemos avanzado apenas el 3,34% de esta era del Aquarius. Aproximadamente. La era comenzó el 21 de marzo de 1948 y va a durar aproximadamente unos 2300 años. Una era con muchas oportunidades para que nos podamos realizar, con muchas opciones. Sin embargo, que las regresiones que se están dando a nivel mundial no nos afecten. Son como, hagan de cuenta ustedes, unos coletazos de la era anterior, como cuando lluvias torrenciales del invierno entran todavía en los primeros días de la primavera. Las características de la era actual, con la vigencia de los planetas Urano, Mercurio y Saturno, le dan una tonalidad especial, un ámbito vibracional en la gama cósmica para que entre todos, al irnos realizando poco a poco, construyamos la edad de oro anunciada. Rosalba, tenemos entonces aquí este interesantísimo tema. Bueno, un gusto recibirte nuevamente en el Liceo de Síntesis. Tienes la palabra. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, Edwin, por sus palabras. Sí, interesantísimo el tema. Pero primero recordemos lo que el maestro doctor David Juan Ferris Olivares indica al respecto. ¿Qué nos decía él? ¿Qué es la realización del hombre? ¿Qué se entiende por la realización del hombre? Se refiere a la manera sobre cómo podemos despertar nuestros potenciales, lograr una mayor amplitud de conciencia
y vivenciar una armonía con nuestras verdaderas inclinaciones en el campo más subliminado. La realización indudablemente viene a ser de un alcance y de una necesidad integral, tanto en lo físico como en lo mental, en lo sensible y lo emotivo, en lo psíquico y en espiritual, y obviamente con su aplicación social. ¿Qué implica? Implica el proceso de observación, investigación de esfuerzo que relaciona la psicología comprendida en este contexto en cuanto a lo que puede ser el hombre junto con el conocimiento de sí mismo, con la fuerza de su pensamiento. Estamos en este planeta Tierra espacial y temporalmente para realizarnos y ayudar a los demás seres. Así es, Rosalba. Bueno, aquí tenemos nada menos que una de las múltiples expresiones artísticas de una artista alemana, Sulamita Wulfing. A mí me cautivó la primera vez que encontré en una librería aquí en Bogotá un libro en donde se habían publicado varias de sus obras, pues inmediatamente lo adquirí. No tuve duda. Hay una serie de expresiones que realiza muy interesantes, como a la manera del arte del medioevo, un poco del Renacimiento, un poco también las ilustraciones que seguramente hemos visto en los cuentos de hadas, en los cuentos infantiles. Esta obra en particular me llama la atención y viene muy a colación del tema que estamos presentando con Rosalba, que es el de la advertencia. Warning en inglés, advertencia. Entonces, bueno, un aspecto filosófico, un aspecto, por supuesto, también psicológico. Les invitamos a meditar en él, a reflexionar, a observar, porque permanentemente en nuestro diario vivir nos encontramos con una cantidad de advertencias que a veces desafortunadamente ignoramos. Bueno, también en estos días que hemos estado haciendo una promoción acerca del programa de hoy, nos referíamos al planeta Plutón, descubierto en 1930, planeta que es un campo vibratorio, representa un campo vibratorio desde el punto de vista de la cosmobiología del lenguaje astral, que precisamente nos conecta con el tema de la autorrealización. Es un planeta que está ligado íntimamente con el autodescubrimiento, con la yoga, con el trabajo de sí mismo, también con la psicología. Es un planeta que, digamos, tiene mucho que ver con los psicólogos, inclina al estudio del inconsciente. Y vemos cómo hoy la psicología ha avanzado muchísimo. Ahora se está enfocando en la resiliencia, un tema que, bueno, es típico de la era, es típico del descubrimiento de este planeta, que no fue por azar que se descubrió. Eso significa que ya la humanidad estábamos preparados para poder reconocer pues todo el significado de esta vibración
llamada plutoniana. Hay una serie de personas, de psicólogos, de sociólogos que están dedicados hoy en día al tema de la resiliencia. En la medicina también se descubrió hace poco el interesantísimo campo de la epigenética, y en el inconsciente también se vienen enfocando muchísimas personas, muchísimos psicólogos para continuar ese trabajo que realizó ya hace varios años Carl Gustav Jung. Uno de estos psicólogos que está trabajando actualmente es un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, pues está trayendo una serie de aportes muy significativos al respecto. Sin ninguna duda, permítanme recordarles que es el sistema yoga el más completo que ofrece los métodos para que nos podamos autorrealizar. Con los 8 angas, las disciplinas de purificación y autocontrol libremente consentidas y que son para aplicar en cualquiera de las vías de la yoga. Incluye la alquimia psicológica, tema que vamos a presentar en unos próximos domingos. Hoy vamos a ver otros ángulos. Y es que también cabe recordar que con la llegada de la era del Aquarius, la era del saber, se cumple aquella indicación antigua que había ya planteado, que con la llegada de esta era del Aquarius llegaba la era del Hijo del Hombre. Ya no es la era del Hijo de Dios, que se cumplió al final de la era pasada. Ahora estamos ante la era del Hijo del Hombre, y lo vemos aquí en la ciencia, como la psicología se inclina a atender directamente al ser humano, la medicina, y también me llamó muchísimo la atención cómo la filosofía está enfocándose a proponer, a crear preguntas, a hacer análisis, observaciones acerca de nuestro comportamiento hoy en día por parte de los jóvenes. Bueno, tenemos entonces que en los cuentos llamados de hadas, los recopilados por los hermanos Grimm, los recopilados por Christian Andersen, también en muchos juegos como el parqués, el dominó, el ajedrez, igualmente en algunas canciones del antiguo folclore de nuestros pueblos, quedaron registros de señales, de símbolos sobre la realización del hombre. Es interesante estudiar el tema. Es muy importante estudiar cómo fue que en los juegos, en los cuentos, en las canciones quedaron estas señales. Es un tema que vale la pena ahondar. Y tenemos entonces el caso de los cuentos de las 1001 noches. Las 1001 noches tal vez es un número simbólico, 1001, también conocida como las noches árabes, que es una colección de cuentos populares del Medio Oriente y del Asia, recopilada a través de los siglos y escrita en árabe. Hay una historia central que narra cómo la inteligente Sherezada, ustedes la recordarán, para evitar ser ejecutada por el rey Shahriar, le cuenta historias cautivadoras
durante 1001 noches, interrumpiendo cada relato al amanecer para mantenerlo despierto, en vilo, y prolongar su propia vida. En una escena particular de estas narraciones, de estos cuentos, nos encontramos con Aladino. Aladino y la lámpara maravillosa, que lo tenemos aquí en una ilustración muy linda de hace varios años que acompañó pues este cuento y que acompaña también la publicidad que hemos escogido para esta ocasión. El genio escondido dentro de la lámpara. ¡Wow! Todos lo hemos leído seguramente. Se han hecho multitud de películas desde que se descubrió el cine. Entonces, el tema del genio dentro de la lámpara que frota a Aladino, por lo que Aladino estaba en unas condiciones difíciles. Él se dedicaba solamente a limpiar lámparas de aceite en el sitio que vivía, en su pueblo. De pronto se encuentra con una en que, ¡oh, maravilla!, aparece un genio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en ese cuento, como en muchos otros de las 1001 noches, hay precisamente ese referente a cómo el ser humano nos podemos realizar. Y no es en el único lugar donde se encuentran estas referencias. En la alquimia del medioevo aparece la figura de Mercurio en una botella de vidrio. Es interesante. ¿Qué significa? Significa que Aladino viene a representar a cada uno de nosotros. Aladino es cualquier ser humano, hombre o mujer, cualquiera, que al frotar su propia lámpara, pues permite que surja el genio. En el yoga yojismo encontramos una referencia muy importante, una enseñanza muy especial que nos recuerda que cada hombre, cada mujer, cada cosa, no solamente hombres y mujeres, los animalitos también, la naturaleza, cada cosa posee un genio, un Dios protector. Y continúa esta enseñanza. De hecho, todo está en vida y basta despertarla, como la fuerza energética llamada Kundalini. Y es la yoga el medio de despertarla para hacerla vivir verdaderamente y que pueda reunirse a la verdadera conciencia, a la existencia eterna. En la escuela de Platón, miren cómo podemos estar asociando el yoga yojismo con toda esta serie de enseñanzas, una actualización que hace el maestre Renaud de la Ferrière para esta era de la yoga. Estamos relacionando con los cuentos infantiles, con los llamados cuentos de hadas, y también nada menos que con la escuela platónica. En sus escritos, él hace referencia al daimon, la fuerza procreadora que nos permite realizarnos, los potenciales que tenemos en nuestro ser.
Muchos de estos potenciales ya los hemos despertado, los estamos trabajando, otros están a medio camino, se nos dificulta un poco más eh, irlos realizando, y otros están todavía allá, guardaditos en el inconsciente. ¿Cómo te parece, Rosalba? No, pues qué tema tan interesante. Lo más importante también es mirar cómo vamos a realizar todas estas enseñanzas. Y justamente nos realizamos creando las condiciones para lograrlo, tomando la actitud de querer hacerlo. Es una psicología de la cultura, el deseo de cultivar en nosotros mismos algo. La granada es la fruta que más semillas tiene y son comestibles. Asimismo, nosotros, los seres humanos, tenemos muchísimas más semillas que son como nuestros potenciales. En el caso de cultivar la semilla, no nos damos cuenta que la tenemos ahí adentro. Por lo tanto, no la podemos sembrar. Pero si nos damos cuenta, podemos sembrarla para cultivarla, ayudarnos a nosotros mismos y, por supuesto, a los demás. Los libros sagrados nos recuerdan esta cultura de diversas maneras. Por ejemplo, es el caso del jardín del Edén, cultivar el huerto, que está presente en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, que me voy a permitir leer. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. También está relacionado en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículos 1 a 7, que dice así: la parábola de la viña, se llama así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado y desempedrado y plantado de cepas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también levantado en ella un lagar. Y esperaba obviamente que diese uvas, y dio uvas silvestres. Pero también el evangelista Juan también lo refiere en el capítulo 15, versículos 1 al 2, y dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo podará para que lleve más fruto. Bueno, y en su obra Símbolos de Redención en los cuentos de hada que mencionó Edwin, de Mariluz Bonfrance, una destacadísima psicóloga, discípulo de Carl Gustav Jung, explora la riqueza simbólica de los cuentos de hadas como un reflejo mmm, del, del inconsciente colectivo, es uno de los temas que más trabajaba Jung, y los procesos de desarrollo psicológico. Bonfrance postula que los cuentos de hadas no son meras narraciones infantiles, sino expresiones de patrones arquetípicos universales que emergen de la psique humana. A través de un enfoque no lineal, analiza cómo estos relatos ofrecen una guía para comprender los conflictos internos, las proyecciones y los arquetipos que influyen en nuestra vida. La redención en los cuentos de hadas se refiere a la resolución de problemas psicológicos, la superación de obstáculos internos y la integración de aspectos fragmentados de la personalidad para alcanzar la totalidad de la individuación. Qué interesante. Muy interesante
estos contenidos, tanto en los cuentos, aparentemente para niños, también obviamente la psicología puso sus ojos en ellos porque descubrió una riqueza de significados, de contenidos, y también, por supuesto, en los libros de sabiduría, en los libros llamados sagrados. Bueno, vemos que en estos cuentos hay muchos dedicados al tema de la autorrealización. Veamos una manera de comenzar nuestra realización, porque puede ser como individuos y puede ser también en familia o en grupo. La familia se reúne, se organiza y propone pues un tema de autorrealización. Eso será una situación cultural normal próximamente en que retorne al núcleo familiar el estudio, la práctica consciente de una cultura para que todos los miembros de la familia pues crezcan alrededor de un tema de realización. ¿Quiénes quieren? Alcemos la mano. Querer es poder. Esto ya es una sana intención, una sana actitud. Por ejemplo, ¿quiénes quieren levantar la mano para sumarse a la realización, por ejemplo, del nuevo concepto de la divinidad? Porque pues es un tema que nos va a beneficiar a todos. Quienes quieren levantar la mano y trabajar en familia, la realización de aprender a entenderse, a dialogar más los hijos con los padres con los hijos, con los abuelos, bueno, entre los hermanos, por supuesto. En cambio, a veces de estarse haciendo bullying, de estarse maltratando, pues aprendamos a reconocer al otro. O sea, hay una multitud de temas que es conveniente que distingamos y nos pongamos en esa psicología cultural. Eso es una psicología cultural propia de esta era del Aquarius que se va a ir implementando poco a poco. O levantemos la mano para aprender a preguntar, para aprender a observar con detenimiento, con cuidado, aprender a reflexionar es también un tema muy conveniente, muy necesario. Quienes quieren comenzar a practicar la gimnasia psicofísica, yoga, o una manera que es una manera de comenzar nuestra autorrealización. Viene entonces un gran potencial que todos llevamos dentro. Es la voluntad. No lo debemos descartar. Es uno de los factores fundamentales para la realización. Es primordial. Es como uno de los primeros logros. La voluntad aplicada para el bien, para la salud, para ayudar a los demás, para encauzar nuestros deseos, nuestros anhelos hacia un conocimiento, hacia un crecimiento y superar lo denso, el nivel primario en el que muchas veces nos encontramos, lo grosero, el plano corriente. El maestre doctor David Juan Ferris Olivares, discípulo del maestre de la Ferrier, hablando de la voluntad, se refería
a un autor que le llamó mucho la atención, Horizon Sweet-Martin. Horizon Sweet-Martin, quien escribió sobre la voluntad, una figura influyente en el movimiento de autoayuda y desarrollo personal. Enfatizó la voluntad como un pilar fundamental para el éxito y el logro en la vida. Casos tenemos por montones de personas que han superado miles de cosas gracias a proponérselo, a realizarse a partir de la voluntad. La filosofía de este autor se centra sobre la voluntad, se puede resumir en los siguientes puntos. La voluntad como fuerza suprema. Marden sostenía que la voluntad es la cualidad más importante de una persona que puede cultivar para alcanzar sus metas. Él pensaba que no hay nada imposible si uno posee una voluntad lo suficientemente fuerte y persistente. La veía como la columna vertebral de la personalidad. También es importante hacer referencia a Peter Uspensky, el escritor ruso. Él indicaba, se necesita querer. Y ojo a esto, tener un maestro. Los seres humanos no estamos completos. La naturaleza nos deja en un estado y de ahí en adelante necesitamos seguir por nuestra propia cuenta, con nuestros propios esfuerzos. Ojo a eso, nadie puede evolucionar por otra persona. Nos toca solitos. Nos podemos apoyar, colaborar, nos podemos, digamos, cooperar los unos a los otros, pero finalmente la realización le queda a cada persona. Por ello, sigue diciendo Peter Uspensky, para ello el ser humano debe conocerse, el famoso conócete a ti mismo, empezar a conocer nuestra mecanicidad, nuestros instintos, nuestro inconsciente y a reconocer mis ilusiones y fantasías, que son muchísimas. Conocer nuestro ambiente interno, mental y biológico, psicológico. El maestro Renaud de la Ferrière habla al respecto desde el punto de vista del zodíaco mental, en donde están precisamente nuestros mecanismos inconscientes, tics, manías, obsesiones, prejuicios, pereza, vicios, indica indica que solo se puede superar, este zodíaco mental solamente se puede superar con la jnana, con el saber, con la práctica de la yoga, con la jnana vijnana yoga, que es la yoga de realización de Dios con el mundo. Conocer las expectaciones de tu carta natal. De hecho, ¿las conoces? ¿Has incursionado en el conocimiento de este mapa tan importante que puede ayudarte a guiar tu vida? ¿Conoces tus potenciales indicados por las posiciones de los planetas en los signos, en los sectores sensitivos? Bueno, y tenemos ahora un campo muy interesante, que es el de la sombra. Es un campo que detectó Carl Gustav Jung, este psicólogo y psiquiatra suizo. Reconocer las sombras de nuestro inconsciente son fundamentales para nuestra realización. Por ejemplo, la pereza, la zona de confort. Con la voluntad empiezo a preguntarme
a estudiar, a profundizar, por ejemplo, en pasar de una alimentación a una alimentación más sana, más saludable, que propicie la excelente salud de mis células. ¿Pensamos en nuestras células? ¿Han pensado ustedes en sus células y en sus órganos y sistemas con la actitud de propiciar la vida? Como le habían dado el título a un seminario unos compañeros hace unos años, demos vida a la vida. ¿Cómo le habían dado el título a un seminario estos compañeros? Demos vida a la vida. Es típico de esta era del saber, de la ñana, la vida. Con la práctica de la voluntad, voy controlando y diluyendo las sombras, puedo salir de la pereza, de las negatividades. Rosalba, pues hemos hecho brevemente esta incursión acerca de todos esos aspectos, de esos factores que necesitamos tener en cuenta para realizarnos. Sí, Edwin, muy interesante. Y hay un campo fundamental que es la psicología. Y justamente en el origen e historia de la conciencia, que es una obra fundamental de la psicología analítica, Erich Neumann traza la evolución de la conciencia humana desde sus estados primordiales e indiferenciados hasta la emergencia del ego y la autoconciencia. Newman, también discípulo de Carl Gustav Jung, expande la teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo que ya mencionamos para ofrecer un modelo de desarrollo psíquico que se refleja tanto en la historia de la humanidad como en la vida del individuo. El libro propone que la conciencia individual recapitula las etapas arquetípicas del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Es importante también ver todos estos temas desde diferentes tópicos y la psicología nos ofrece también un aporte bien interesante. Así es, Rosalba. Bueno, hemos visto varios campos que ya hoy en día nos están, digamos, aportando una serie de aspectos, de observaciones, de reflexiones por parte de estos científicos para que tengamos todas las condiciones para lograr nuestra propia realización. Esperamos que poco a poco esto vaya entrando en la cultura de la escuela, de los colegios, así como va a ir entrando en la cultura en nuestros hogares. No se nos haga extraño, ya hay muchos hogares que lo están haciendo. Es una cultura que va a entrar también poco a poco en los pensum de las facultades universitarias. En fin, es un tema que hoy en día el liceo de síntesis, los liceos de síntesis en varias ciudades abordamos porque es necesario todavía en el ambiente de nuestra cultura, en el sentido educativo, desafortunadamente no está presente. Necesitamos que las nuevas generaciones lo implementen poco a poco, pero ya hay individualidades, padres de familia, madres de familia, jóvenes que están tomando esta antorcha, están levantando la mano y están proponiendo, bueno, trabajemos en grupo con los compañeros del colegio, con los compañeros de trabajo, vamos a trabajar en este sentido. Bueno, y entrando en las conclusiones
Rosalba, pues tenemos que en este campo que presenta Eric Newman, en este trabajo que hace tan interesante, él brevemente hace una referencia a cómo partimos los seres humanos de una situación, llamémosla, unida. Estamos unidos al cosmos y a través de la Gran Madre, que es el tema que vamos a ver la próxima ocasión, de hoy en 8 días vamos a abordar el tema del mito del héroe en relación con la Gran Madre. Ese ser humano se va separando de sus progenitores, pasando por una dualidad que le es muy complicada, muy difícil, por ejemplo, la dualidad entre lo consciente y lo inconsciente. Por ejemplo, la dualidad entre el yo y el nosotros. Y así miles de dualidades, hasta que finalmente va surgiendo en él, en la medida en que va venciendo esa dualidad, va venciendo esas disyuntivas, va surgiendo en él el héroe para finalmente adquirir la realización, adquirir esa vía propuesta por la yoga de unificación. Entonces, bueno, ya lo estaremos viendo con más detenimiento y ya en estas conclusiones tenemos entonces que tener en cuenta que la presente era precesional trae todas las garantías, todas las posibilidades para que nos podamos realizar. Trae los sistemas, trae las ciencias sagradas unidas a las oficiales, los métodos, las disciplinas libremente consentidas, la enseñanza que abren los maestres para todos, el que podamos realizarnos en medio de nuestras condiciones sociales. No necesitamos irnos a un convento como lo fue en la era anterior. No tenemos que irnos a esconder entre una cuevita. Esa época ya está completamente trascendida. Entonces, bueno, vamos a tener eso en cuenta, Rosalba. Sí, Edwin, también dentro de las conclusiones, también es importante tener en cuenta los planetas regentes de esta era, de la presente era, que son Urano, que representa la sabiduría, la integración, la síntesis, la conexión entre consciente e inconsciente, la elevación espiritual, la espiritualidad objetiva aplicada a la vida cotidiana, concreta. Mercurio, el entendimiento de lo que significa la espiritualidad, es el mensajero de los dioses que representa la conexión entre la enseñanza profunda y su vivencia, la comunicación, el estudio, la penetración en los misterios y en el esoterismo. Y Saturno, el otro planeta, este es el planeta que representa la autorrealización, las concretizaciones, la observación con reflexión. Y es la era que está asociada con el elemento aire. Recordemos que representa, entre otros significados, la revelación del misterio del pensamiento, y en cuanto a los sectores sensitivos, es el 11º, el sector de la realización en grupo, el trabajo en equipo, la verdadera amistad, la búsqueda del maestro de sabiduría, como pues nos lo ha recomendado Edwin. Sí, sí, Rosalba, realmente la labor que han hecho no solamente los maestres, el maestre doctor Rino de la Ferrier,
el maestre doctor David Juan Ferris Olivares, su discípulo, tantos seres que están contribuyendo hoy en día a que despertemos a estos procesos de búsqueda, a estos procesos de autorrealización, a que aprendamos a cooperarnos los unos con los otros, a superar esas serie de dificultades, de pugnas, de molestias que ya no son propias del anhelo que tenemos los seres humanos para esta era. Recordemos que las regresiones que se están dando a nivel mundial, que no nos afecten, son como coletazos, decíamos al principio, coletazos de la era anterior, como cuando las lluvias torrenciales del invierno entran todavía en los primeros días de la primavera. Entonces, todos estos aspectos que hemos visto se realizan con la práctica de la yoga, comenzando con los primeros 2 angas que hemos ya visto varias veces aquí en los programas del Liceo de Síntesis, el yama, el niyama, que son las abstinencias y purificaciones, y también les invitamos a la práctica de la gimnasia psicofísica y a una alimentación cada vez más sana, más nutritiva. Entonces, Rosalba, pues ya despidiéndonos, ¿tienes tú alguna otra conclusión, alguna sugerencia? Pues sí, Edwin, mira que he tomado nota de algunos puntos bien importantes y hay algunos mensajes que nos ha dejado esta conferencia para reflexionar y uno de ellos es la buena voluntad. La buena voluntad para ser mejores personas, para alcanzar nuestras metas. Primero tenemos que hacer una lista de todos nuestros ideales, nuestras metas, qué es lo que queremos alcanzar. Y, y con la buena voluntad podemos ser mejores con nosotros mismos, que nos vamos a cuidar a través de una excelente alimentación, de la psicofísica, aplicando todos estos métodos de la yoga. También podemos ser mejores amigos, mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, excelentes profesionales. Es importante la buena voluntad. Y otra cosa que me quedó pues también para reflexionar y poner en práctica es sobre revisar nuestra carta astral, nuestra carta natal y mirar qué potenciales tenemos que de pronto están dormidos y no los hemos despertado. Y otra cosa bien importante para revisar en nuestro esquema son aquellos, bueno, no tanto potenciales, sino las cosas que tenemos que revisar para mejorar. Porque en la carta astral tenemos aspectos positivos que no vemos, pero también hay aspectos negativos que tenemos que adelantarnos a estos aspectos para que cuando lleguen esos trígonos, esas cuadraturas y esos aspectos que no nos favorecen tanto en la carta astral estemos preparados y sea de verdad una gran enseñanza para nuestra vida el poder superar todas estas dificultades. Y muy interesante. Muchas Sí, gracias. así es, Rosalba. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu colaboración y ya el último anuncio para la despedida. El tercer programa y último de esta serie lo tendremos el próximo domingo, como ya lo anunciábamos. En 8. Sí, de este domingo en 8, X. que es acerca del mito del héroe en relación con la Gran Madre y la diosa, la serie de
diosas que tenemos en el panteón de las religiones actuales y también de las religiones antiguas. Es interesantísimo cómo es la realización de ese arquetipo, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la gran madre y el arquetipo de la diosa están íntimamente ligados y que todos tenemos en nuestro interior esos arquetipos junto con otros que también logró identificar el psicólogo Jung, y todos podemos realizarlos por etapas, cada uno de acuerdo con su nivel, cada uno de nosotros de acuerdo con su estado de entendimiento, de comprensión, de desarrollo de su voluntad y de sus posibilidades. Entonces, muchas gracias a todos, esperamos sus aportes, a también sus preguntas. Quedamos entonces atentos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias.